El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia, la producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un día después del día que hay sesión pública en la sala superior precisamente del tribunal. Y de lo que se trata es de repasar, de recordar algunos de los asuntos tratados en la sesión del día anterior. Saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, Sandra Argüelles. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Carlos, muy buenos días. Pues aquí con este tema que es importante, ahorita ya lo comentaremos, cerca de 4 horas de discusión, ya hablaremos sobre la importancia de este asunto y por qué tanto tiempo de la discusión. Así es, María Ofelia Jiménez y otras mujeres, todas ciudadanas indígenas, hacen impugnaciones y precisamente el licenciado Arturo Espinosa Silis se encuentra con nosotros con el objetivo de explicarnos, de repasar y de recorrer este asunto, sus antecedentes, su desarrollo y bueno, ayer que se resolvió aquí en la sala superior del tribunal. Muchas gracias, Arturo, por estar nuevamente con nosotros. Carlos, Sandra, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes. El secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral en la ponencia del magistrado Salvador Navagomar. Sandra. Pues Carlos, vamos a hablar sobre este asunto que te comentaba el día de ayer, 4 horas de discusión, cerca de 4 horas de discusión. El SUBREC 7 del 2015 y varios acumulados, en donde María Ofelia Jiménez y otras mujeres, todas ciudadanas indígenas del municipio de Tepelmeme, Villa de Morelos, en Coixtlahuaca, Oaxaca, interponen una queja a fin de manifestar que no están de acuerdo con la resolución de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que entre otras cuestiones declaró la invalidez de la elección del presidente municipal suplente, síndico y regidores, propietarios y suplentes del citado ayuntamiento y ordenó al Instituto Electoral Local la realización de una nueva elección. Y Arturo, preguntarte, ¿dónde y cuándo se origina este asunto? Claro Empecemos que sí, Sandra. un poco con antecedentes. Sandra, Carlos, y la verdad es que es muy importante en estos asuntos en los que lo que se juzga, lo que se ve es una elección de una comunidad indígena. Es muy importante entender los antecedentes y el contexto en el que se desenvuelven. Porque primero recordemos que las comunidades indígenas se rigen por un sistema normativo distinto del nuestro, ¿no? Distinto del de los partidos políticos. Ellos tienen sus propias reglas, eligen a sus propias autoridades bajo su propio sistema normativo. Entonces ahí tenemos que empezar por entender esa diferencia y para eso es muy importante el contexto. Además, Arturo, perdóname que te interrumpa, sí. Son costumbres ancestrales. Así es, mira, en esta cuestión del lenguaje, comúnmente se les llama usos y costumbres. Actualmente en el lenguaje jurídico les llamamos sistemas normativos internos. ¿Por qué? Porque realmente son las reglas que tiene la propia comunidad para elegir a sus autoridades, para regirse al interior de la comunidad. Digamos, yo como lo señalo muchas veces, son 2 sistemas que van de la mano paralelamente, el sistema de partidos políticos, las elecciones como las conocemos, como la estamos viviendo ahorita, y el sistema normativo de cada comunidad indígena, que pues también llevan a cabo sus elecciones, también eligen a sus autoridades, pero por unas reglas distintas que los partidos políticos. Entonces son 2 sistemas que van de las manos, pero que a su vez tienen cosmovisiones muy diferentes. Y entonces, eso hay que entenderlo, sí. Que comentar un poco que el 13% de la población en México son indígenas, entonces que son regidos por este sistema, como le llamamos sistema normativos internos, que bueno, la ley tiene que incluirlos. Sí, desde luego. Y aquí es importante, ¿no? ¿Dónde y cuándo se origina? Se origina en el estado de Oaxaca, que es el estado que tiene mayor número de ayuntamientos que se rigen bajo sus propios sistemas normativos, en una comunidad, en un municipio que se llama Tepelmeme, Villa de Morelos, Coixtlahuaca, en esa entidad. Lo que ocurre aquí es que ellos por lo general eligen a sus autoridades
muchas veces como nosotros, por 3 años, pero muchas veces por 1 año. Y las eligen unos meses antes de que concluya el periodo. En este caso, en 2014, iniciaba el nuevo periodo. Por tanto, en noviembre de 2013, se reúnen para tener su asamblea comunitaria. Ellos lo hacen a través de una asamblea y elegir al presidente, síndico y los regidores. En esa ocasión se reúnen, eligen al presidente, pero no hay acuerdo para elegir al síndico y a regidores. Inclusive hay un enfrentamiento entre 2 grupos de la comunidad y deciden posponer la elección respecto de estos funcionarios. Posteriormente, a finales de diciembre de ese mismo año de 2013, se reúnen nuevamente para continuar con la elección y ahora sí elegir al síndico y a los regidores. Llevan a cabo la elección, pero esta elección es impugnada. Y cuando llega a la Sala Regional Jalapa, la Sala Regional Jalapa anula la elección por 2 cuestiones esenciales. Una es, no se convocó de la manera adecuada, es decir, no se hizo una convocatoria amplia con la difusión suficiente para que toda la comunidad, todo el municipio se enterara. Y la otra, se cambiaron las reglas para la elección de los funcionarios, de los integrantes del cabildo. Esto no es algo nuevo, ya ha sido criterio de la Sala Superior, de las salas regionales, en general del tribunal, que cuando no hay una convocatoria que garantice que todos los integrantes del municipio o de la comunidad tengan pleno conocimiento de que se van a celebrar asambleas, esta será inválida, o cuando se cambien también las reglas, digamos, las reglas del juego, también será inválida. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, a pesar de que ellos tienen sus propias reglas, pero tienen que acordar reglas en las que toda la comunidad conozca y toda la comunidad esté conforme con las mismas. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que la Sala Regional Jalapa anuló esa elección, se impugnó aquí ante la Sala Superior confirmó la anulación y se tuvo que convocar a nuevas elecciones. Aquí hay que entender un poco que las elecciones en las comunidades indígenas es complicado organizarlos. ¿Por qué? Porque ¿Las distancias? lo que se busca es que haya un consenso de todas las comunidades. Muchas veces como algunas o la mayoría de las comunidades indígenas operan, hay una cabecera municipal y hay varias agencias municipales. Entonces se tienen que poner de acuerdo todos, tanto en las reglas de la comunidad, para la asamblea, como las fechas, como toda la metodología y toda la logística. ¿Cómo le van a hacer? Exacto. Y además esto tiene que ir acompañado o al menos hacerse el conocimiento de la autoridad electoral local, digamos del instituto electoral en la entidad. Entonces todo esto lo va haciendo complicado porque pues imagínense si nosotros en nuestra delegación nos tuviéramos que reunir todos los habitantes de la delegación a ponernos de acuerdo cómo vamos a elegir a nuestro delegado, seguramente habrá muchos puntos de vista solamente diferentes. En una unidad habitacional para elegir al administrador, bueno, también se puede generar un conflicto por la cantidad de personas, entonces... Desde luego, entonces esto hace que el proceso sea complicado. Aún así, llevan a cabo la nueva elección del síndico y el regidor, resultan electos los funcionarios y vuelven a impugnar. En este caso impugnan, llega la impugnación ante la Sala Regional Jalapa y la Sala Regional Jalapa, en una sentencia la verdad bastante bien construida, anula la elección diciendo que no se observaron los criterios de paridad, de participación política de las mujeres en las comunidades indígenas que ha señalado el tribunal. ¿Cuáles son estos? No solo que las mujeres participen en la asamblea, que en el caso sí participaron las mujeres, de hecho hay casi el 50% de los participantes son mujeres, es una proporción más o menos, eran 456 hombres y 443 mujeres. Perdón, 256 y 243, casi el mismo número. 50 y 50. Exacto. Uh-huh. Pero dice, aún así, aunque participaron un gran número de mujeres, no se garantizó que accedieran a un cargo de manera efectiva. Es decir, en pocas palabras, ninguna resultó electa para integrar el cabildo y la Sala Superior, el Tribunal Electoral, ha avanzado en ese sentido al decir que las mujeres no solo tienen que participar, sino también tienen que integrar el órgano, ¿no? Ser postuladas e integrar el órgano. Entonces, por este criterio dijo, se anula la elección y integrantes de la comunidad tienen que aplicar una acción afirmativa para garantizar que al menos una de las mujeres ocupe un cargo dentro del cabildo. Uh-huh. Y en ese sentido es que
revoca, anula la elección y ordena que se hagan elecciones extraordinarias. En el devenir de todo este proceso que nos has contado e incluso antes, ¿ha sido constante en estas comunidades algún tipo de exclusión de las mujeres? Claro, mira, a mí la verdad en cuanto a las comunidades indígenas no me gusta generalizar. ¿Por qué? Porque, como te digo, cada una tiene sus propias reglas. No es nuevamente como nosotros lo conocemos, de que en prácticamente todo el país operan las mismas reglas. En todo se va a postular, cada partido postula un candidato, uno va, vota, no. Allá cada quien tiene su propio método de elección y es distinto. Lo que sí es, la Sala Superior ha conocido varios casos en los que la mujer, por cuestiones históricas, por cuestiones de ideología de la comunidad, por otro tipo de cuestiones, es excluida, tanto de participar en las asambleas o como de votar, como de ser votada. Aquí un poco la cuestión es, en las comunidades indígenas, cada quien tiene un rol importante que jugar. Y lo que dicen es, el rol de la mujer es estar en la casa, es cuidar a los niños, y no por una cuestión a lo mejor de exclusión. Muchas veces, y aquí nos los han venido a decir los alegatos, ok, vamos todos a la asamblea es en la cabecera municipal, ¿quién se queda a cuidar a los niños? Es, o sea, una cuestión así de sencillo, ¿no? O, ok, resultas electa regidora y como regidor tienes que estar recorriendo el ayuntamiento, tienes que estar cercano a la gente, participando, porque ahí los cargos son muchas veces más bien honorarios, ¿no? ¿Quién buscan que llegue al cabildo? Aquel que conoce mejor la comunidad, aquel que está integrado en la comunidad y que conoce las necesidades de la comunidad. Entonces, y eso implica que al momento de ejercer el cargo tienes que estar velando por esas necesidades. Entonces lo que dicen es, la designan regidora, ella sale a recorrer y quién se queda nuevamente a cuidar a los hijos, porque pues el esposo está probablemente en el campo, está probablemente en las actividades para pues poder obtener recursos económicos, para poder traer comida a la casa. Entonces esa es como la postura que tienen. Pero volviendo a tu pregunta, sí ha habido asuntos en los que lo que se viene a alegar es la exclusión de mujeres en las asambleas comunitarias, tanto que no se les permite acudir a la asamblea, como que no se les permite votar, como que no se les permite ser electas para un cargo dentro de los ayuntamientos. Perdóname, Carlos, ¿podemos hablar un poco entonces dentro de esta discusión que se generó el día de ayer, un poco el tema de a lo mejor el machismo? ¿Qué tal? Y yo propongo si escuchamos estos promocionales y enseguida regresamos con el licenciado Arturo Espinosa Asili, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es tu programa En Consecuencia. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en tu programa. En consecuencia, saludamos a nuestras amigas y amigos de la prensa, tanto nacional como extranjera, que suelen estar con nosotros en estos programas, en estas producciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sandra, ¿te quedaste entonces o nos quedamos con una pregunta acerca de? Le comentaba o le preguntaba al licenciado Arturo si esto podría tratarse un poco de
pues el machismo que aún existe en México y en Latinoamérica, como ayer bien lo comentaba el magistrado Nava. Claro, la verdad es que en muchos de estas cuestiones es una yo lo llamaría que es una visión, una mentalidad machista en el sentido de que todavía vemos que hay roles dentro de las familias, ¿no? Y pues, es una visión machista en el sentido de que el rol de la mujer es cuidar a los niños, es encargarse de la casa, tener limpia la casa, hacer la comida y estar cuidando a los niños. Y el rol del hombre es salir a buscar el sustento familiar. Desde ese punto de vista, sí es una cuestión machista, pero nuevamente yo la verdad es que no generalizaría porque son visiones muy particulares los que tienen las comunidades indígenas y muchas veces no las entendemos porque nosotros tenemos una visión distinta, Claro. ¿no? Entonces, ahí es como complicado determinarlo, pero en términos generales sí podríamos decir que desde nuestra perspectiva es Claro. una perspectiva machista, sí, desde luego. María Ofelia Jiménez y otras mujeres llegaron entonces aquí al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sus quejas, con sus impugnaciones, que fundamentalmente, ¿qué nos decían, Arturo? Claro, mira, posteriormente a que la Sala Regional anuló la elección por segunda ocasión, vino aquí un grupo de mujeres, cerca de 120 mujeres, y lo que decían era, pedimos que no se anule la elección, más bien que se confirmen los resultados. Nosotros como mujeres no nos sentimos excluidas, es parte de la dinámica de la comunidad el que los hombres sean los que ocupen esos cargos. Nos participó un número importante de mujeres en la asamblea, como ya mencioné, 243 mujeres y 256 hombres. Además, 2 de ellas fueron propuestas para una regiduría, sin embargo, no alcanzaron la votación suficiente. No fuimos excluidas, no somos discriminadas, participamos activamente en la vía política de la comunidad y eso hace que no nos sintamos discriminadas, ni excluidas, ni ajenas a ella. Por eso consideramos que es excesivo la anulación que ordena la Sala Regional Jalapa. Así es. Ese fue un poco las alegaciones que vinieron a hacer aquí a la Sala Superior en su demanda. Y concretamente entonces, perdón Sandra, ¿cuál era la petición? Concretamente la petición era que se confirmaran los resultados de la elección y que se declara como válida la elección. Eso es. Así es. Sandra. Y entonces, ¿qué fue lo que determinó el día de ayer la Sala Superior de aquí del tribunal? Mira, desde luego en un debate, la verdad es que bastante rico y nutrido, como dices, fueron 4 horas de debate. La propuesta del magistrado Nava fue confirmar la validez de la elección, decir que la elección era válida, en este sentido, revocar la sentencia de la Sala Regional Jalapa y confirmar los resultados de la elección. Es un asunto complicado porque se tienen que valorar ciertas cuestiones. Uno, el pluralismo cultural de la comunidad, el multiculturalismo que se vive en el país, la autonomía y la libre determinación que tienen todas las comunidades y pueblos indígenas en este país, porque así lo establece el artículo 2 constitucional. Y también el derecho a la participación política de las mujeres, que también es una disposición constitucional, ¿no? Que las mujeres puedan acceder a los cargos, que haya igualdad entre hombres y mujeres. Desde este sentido, lo que se buscó en el proyecto fue armonizar estas dos posturas. No están peleadas la autonomía y la libre determinación con el derecho a la participación política de las mujeres. En ese sentido, el proyecto lo que proponía era confirmar los resultados de la elección, validar la elección y ordenar que para la próxima elección se buscara una acción afirmativa en que las mujeres forzosamente tuvieran que ocupar un cargo dentro del cabildo. Eso es lo que me preocupa, porque creo yo que también, o tal vez dentro de lo que escuché, así se me quedó grabado que vinieron estas personas, estas mujeres, a quejarse porque ninguna de ellas fue electa para alguno de los cargos. Efectivamente participaron, no fueron excluidas, estuvieron en las asambleas, estuvieron en las votaciones, pero ninguna de ellas a la fecha ocupa un cargo dentro de la administración del ayuntamiento. Así es, ahí el debate un poco estuvo en valorar a partir del contexto
el magistrado Nava y los que apoyaron el proyecto decían hay que valorar el contexto en el sentido de que sería la segunda vez que se anula la elección. Dentro del trienio va más de la mitad del trienio. Ajá. Sí, porque esto empezó en el 13, ¿no? Esto empezó en enero de 2014, o sea, el periodo de gobierno era enero de 2014, va prácticamente la mitad del trienio. De aquí a que, si se anula la elección, de aquí a que se vuelva a convocar a otra, se organizan, se ponen de acuerdo, cuáles son las reglas, cómo van a implementar la acción afirmativa y demás, probablemente les tome otros 6 meses. Eso va en detrimento de la propia estabilidad al interior de la comunidad y de la propia autonomía de la comunidad. En ese sentido, es la propuesta de hacer una valoración y armonizar estos derechos, este principio y este derecho. La magistrada Lanís se oponía y decía que ella está por garantizar desde ahorita la participación efectiva de las mujeres y que estaba con el proyecto, con la sentencia de la Sala Regional Jalapa en el sentido de que se debía de anular la elección y ordenar que se eligiera a partir de una acción afirmativa en el que las mujeres forzosamente tuvieran que ocupar el cabildo. Aquí lo que tú mencionas era ante la Sala Regional Jalapa, lo que alegaban era eso. Un grupo de mujeres alegaba que no pudo ocupar un cargo, que buscaban un cargo de elección popular y no pudieron llegar a ellos. Aquí otro grupo de mujeres distinto de la comunidad alegaba que no fueron discriminadas, que sí hubo posibilidad de participar, que sí hubo posibilidad de contender, pero que no hubo exclusión de las mujeres. Entonces, en este punto, me parece que había que llegar a un punto medio, ¿no? No buscar que la comunidad, la estabilidad de la comunidad, la autonomía de la comunidad y la libre determinación de la comunidad continuara y se respetara sobre todo, y también garantizar que las mujeres pudieran participar, dada los hechos, como ocurrió en la asamblea, en el que se ve que no hay una discriminación abierta o no hay una exclusión. ¿A qué me refiero con esto? Nos ha tocado ver otros casos en los que la regla es las mujeres no pueden participar. Ahí sí se ve que hay una discriminación o una exclusión abierta. En este caso no. Pudieron participar, pudieron ser propuestas, pero ya al final ellas no quisieron. Exacto, al final no obtuvieron los votos suficientes para ocupar el cargo. Entonces, más o menos, eso fue lo que en el proyecto se valoró y a la determinación que se llegó. Y ya al final, pues con 6 votos a favor y 1 en contra, se determinó revocar la sentencia de la Sala Regional Jalapa, ¿no? Sí. Y se refiere todo esto que nos comenta Arturo Espinosa Silis a Tepelmeme, Villa de Morelos, Coixtlahuaca, Oaxaca. Hay un elemento, hay un ingrediente que, bueno, hay que mencionarlo porque se mencionó ayer, aunque probablemente resulte la forma en que se diga así como algo exagerado, pero el ingrediente en todo esto es la violencia que también en un momento dado de llegarse a repetir votaciones o lo que sea, altera tanto a esas comunidades que se puede dar o ya se dio algunos brotes de violencia. Así es. Me parece que la nulidad de una elección bajo cualquier sistema o bajo cualquier regla es un caso extremo, ¿no? Tiene que ser como la última opción. Y esta misma sala ha resuelto casos en los que se ha anulado la elección por situaciones graves, elecciones llevadas a cabo bajo sistemas normativos internos de las propias comunidades indígenas y ordenado que se repongan. Y esto ha sido complicado el proceso para la elección extraordinaria, por lo que les mencionaba. Se tienen que poner de acuerdo tantas personas en la comunidad, o al menos tantos representantes de la comunidad, junto con las autoridades electorales y las propias autoridades de la comunidad y demás, que muchas veces se derivan en enfrentamientos, en conflictos, en rencillas entre los propios miembros de la comunidad, de manera que unos se oponen y empiezan a bloquear la celebración de las elecciones o la posibilidad de llegar a acuerdos, y esto va siendo más complicado porque, pues, como sabemos, en muchos lugares de este país, pues hay veces que las cosas se arreglan a través de la protesta, de la violencia, del impedir que los otros lleguen a un acuerdo o lo hagan. Entonces, y hay veces que en política pues también los ánimos se caldean un poco, la discusión se pone
efervesce y demás, Ajá. y muchas veces no se logran este tipo de acuerdos para celebrar una elección extraordinaria, y eso las hace complicadas de volver a hacer. Entonces también por eso al momento de valorar si se anula una elección de una comunidad indígena o no, se tiene que ponderar todo el contexto, si es una comunidad en la que hay problemas de violencia, enfrentamientos, grupos diversos, o cómo se desarrolla. Y aparte, Carlos, Arturo, cabe mencionar que, bueno, no era el momento o el contexto adecuado, porque este año finalmente también en Oaxaca se realizan elecciones por usos y costumbres. Entonces también podía ser un momento, como bien lo dices, complicado por anular una elección y luego entrar en otra que podría resultar pues un conflicto. Sí, desde luego. Se vuelve, todo el entorno lo hace complicado, y la verdad Oaxaca es un estado que por estas particularidades tiene un entorno, un contexto político muy complejo. Muy complejo. Arturo, entonces, el proyecto y sentencia, ¿qué es lo que propone? Entonces, el proyecto muy concretamente proponía revocar la sentencia de la Sala Regional Jalapa. O sea, echarlo para atrás, Exacto, quitarlo. echarla para atrás y confirmar los resultados de la elección en la que se eligieron síndico y regidores, de manera que ellos ya puedan estar en su cargo, puedan ejercer el cargo, y con la condición, o más bien con la disposición, la acción afirmativa de que en las próximas elecciones tienen que buscar que al menos una o varias mujeres ocupen uno de los cargos dentro del ayuntamiento. Ocupen, sí, lleguen al cargo. Que lleguen y son tomadas en cuenta Exacto. para la votación y que esto... Ya no que solo participen. Ándale. Que lleguen Digamos, por eso es una acción afirmativa. Se tiene que reservar un lugar a alguna de las regidurías, la propia sindicatura, la presidencia municipal, como lo determine la comunidad, para que sea ocupado al menos por una mujer. Si reservan 2 o 3 lugares, fantástico, pero al menos se tiene que garantizar que una mujer esté en el cabildo. Y finalmente ayer por mayoría de votos se decidió Esto es lo que se revocar aprobó. Así es, se la aprobó sentencia de esto, la Sala se Jalapa. revoca la sentencia de la Sala Regional y se confirman los resultados de la elección de la comunidad de Tepelmeme, Villa de Morelos. Qué difícil, ¿no? Tanto para esas comunidades como para un sistema en general, tratar de revertir lo que se ha hecho durante cientos de años y tratar de encauzarlo por las disposiciones, por las leyes actuales. Sí, desde luego es bastante complicado llegar como en el un sentido acuerdo, exacto. Algo intermedio. Y sobre todo que son 2 visiones muy distintas, ¿no? Nosotros tenemos la visión de las elecciones por el sistema de partidos políticos, que es como lo conocemos, y ellos tienen una visión muy diferente de unas elecciones consensadas entre toda la comunidad, en el que haya un acuerdo pues de todos los integrantes de la comunidad para que haya una participación real y un involucramiento en los asuntos de la comunidad. Es Poco a distinto. poco se irá avanzando al respecto, ¿no? Exacto, poco a poco lo que se busca es no imponer las reglas de un sistema en otro, sino armonizar ambos sistemas. Eso debe ser la cuestión, y para eso es importante, y yo creo que la sala lo tiene, tener una visión, una perspectiva multicultural. No nada más pensar como... Exacto, no nada más pensar como lo vemos en día a día en las elecciones, en los partidos políticos y demás, sino tener la óptica también que tienen las comunidades indígenas y ponernos, pues, como cotidianamente le decimos, ponerte en los zapatos de ellos, ¿no? Claro, para entender lo que está sucediendo. Pues el Carlos, tiempo es el tiempo. Se nos acabó el tiempo, solo pues comentar que de hoy al jueves, si ya no hay otra sesión pública, la del día de ayer fue la última sesión en la que participó el magistrado, quien fuera magistrado, presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Así es, José Alejandro Luna Ramos. Así es, él termina, si no mal recuerdo, Arturo, el día 20, ¿no? El día 20, así es, termina. O sea, el próximo lunes. Así es. Ya el periodo como magistrado. Como magistrado, así es. Porque como magistrado presidente terminó el pasado lunes. Entonces... Lunes 13 de abril. Lunes 13, entonces la sesión de ayer pues fue en la última que participó, digamos, todavía como magistrado. Así es, desde luego, como lo dice Sandra, a menos de que no haya una sesión en estos días por algún asunto urgente,
De ayer aquí fue al lunes. Así es, ayer fue la última sesión del magistrado Luna Ramos, que además es importante, ¿no? Porque el magistrado Luna Ramos tiene una carrera de casi 50 años en el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Entonces, también es un gran veterano y una institución dentro del Poder Judicial. ¿Cómo Pues no? desde nuestro espacio, un reconocimiento para el magistrado y le deseamos mucho éxito en sus siguientes proyectos. En lo que continúe, claro que sí, Sandra. Y decía el magistrado presidente Constancio Carrasco, deja un asunto nada más. Así es. Y eso porque por algo de temporalidad o algo no se pudo resolver, pero pues prácticamente deja resuelto todo. La oficina limpia. La como se oficina diría, ¿no? limpia, el magistrado José Alejandro Luna Ramos. Bien, muchas gracias, muy buenos días. Arturo, muchas gracias por tu presencia en consecuencia. Y Gracias, Arturo, y esperamos. No, muchas verte gracias a pronto. ustedes, Carlos, muchas gracias, Sandra, y con mucho gusto los acompaño cuando ustedes lo dispongan. Es lo que te iba a decir. En otras ocasiones aquí vas a estar con nosotros. El licenciado Arturo Espinosa Sili, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y él perteneciente a la ponencia del magistrado Salvador Navagomar, ponente de este asunto precisamente. Así es. Y el tema de este día: revoca el Tribunal Electoral la resolución de la Sala Regional Jalapa y ordena que para próximas elecciones en Tepelmeme, Oaxaca, se observe la paridad de género. Gracias, Arturo, nuevamente. Sandra. Gracias, Carlos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a nuestros ingenieros y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.